Un cartel anunciaba una vacante en la casa de huéspedes regentada por Clara Newman, en el 2037 de Pierce Street, San Francisco. La habitación libre se encontraba en el ático, así que la propietaria no dudó en subir con el nuevo inquilino para mostrársela. Sin embargo, aquella estancia se convirtió en instantes después en la escena de un espantoso crimen. El desconocido, fornido y de tez muy morena, agredió íntimamente a la mujer para después estrangularla con una cuerda alrededor del cuello. Tras la huida, el bautizado como el gorila asesino, por su fuerza y aspecto físicos, inició una carrera criminal plagada de una veintena de crímenes similares por todo el país. Bienvenidos a el mundo del crimen. Nació el 12 de mayo de 1897 en San Francisco como Earl Leonard Ferrall, de padre español James Ferrall y madre inglesa Frances Nelson. Adoptó el apellido materno al quedarse huérfano. Sus padres fallecieron de sífilis cuando tenía 12 años y los abuelos maternos se hicieron cargo de la crianza y la educación del pequeño. De ahí que lo registrarían como Nelson y no como Ferrall. Su infancia, marcada por la desgracia, se desarrolló bajo un profundo fervor religioso, basado a su vez en el movimiento cristiano. Según los preceptos inculcados por sus tutores, el deseo y las emociones íntimas debían de ser reprimidos, lo que influyó sobremanera en su personalidad. A esto se sumó también ser víctima de acoso en el colegio y el accidente de bicicleta que sufrió a los 10 años de edad tras colisionar con un tranvía y golpearse la cabeza con el suelo. Esa contusión derivó en unos fuertes y frecuentes dolores de cabeza que le producían amnesia y le hacían comportarse de forma un tanto extraña. Sus allegados veían en Earl hablar con personas invisibles, citar pasajes bíblicos de forma compulsiva, especialmente el libro del Apocalipsis, además de tener una actitud libidinosa con mujeres de su propia familia. En este caso, el niño se ocultaba tras la puerta para observar cómo se quitaban las prendas y se cambiaban de ropa, tanto su abuela como sus tías. La situación empeoró al llegar a la adolescencia, momento que coincidió con el fallecimiento de su abuela, Janie. A sus 14 años, el muchacho dejó el colegio, lo habían expulsado por mal comportamiento y empezó a frecuentar asiduamente burdeles de cortesanas, donde contrajo una enfermedad venérea. Todo el dinero que ganaba como mozo de almacén lo destinaba a satisfacer sus deseos íntimos con meretrices en su tiempo libre. Otro de sus hobbies, por el que le valió su posterior apodo criminal, fue el ejercicio físico. Earl dedicaba ratos a estar en buena forma, así que se transformó en un joven corpulento y musculoso, al que le gustaba hacer el pino, caminar sobre sus manos o levantar objetos pesados con los dientes. Aquella poderosa constitución física sería la clave para perpetrar los crímenes. Antes de llegar a crímenes más graves, Earl cometió varios delitos leves, como hurtos y allanamientos de la propiedad, y fue condenado a 12 años de cárcel, pero solo cumplió la mitad de pena. Después, ya en la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército estadounidense, aunque desertó a las 6 semanas. Este comportamiento llevó a las instituciones a internarlo en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Napa. Era mayo de 1918. Allí, los psicólogos informaron de que, pese a que algo no estaba bien con el paciente, esto no significaba ser un peligro para la sociedad. De hecho, negaron que el joven fuese violento, criminal o destructivo. Como se vio, es que erraron por completo. Durante el año que Earl permaneció ingresado, reconoció ver personas que no existían, escuchar voces en su cabeza, además de escaparse en repetidas ocasiones. La frecuencia de sus fugas le valió el apodo de Houdini, en alusión al famoso ilusionista y escapista de la época. Transcurrió este tiempo, los médicos valoraron que el paciente había mejorado y le dieron de alta. Fue entonces cuando Earl se cambió el nombre por uno falso, Evan Louis Fuller. Trabajó como conserje en un hospital y se casó con la sexagenaria Mary Martin. El matrimonio terminó a los 6 meses por sus continuos estallidos de violencia, sus exigencias íntimas, los ataques de celos
y unos surrealistas delirios religiosos. De hecho, su primer intento de agresión íntima se produjo en 1921. Earl se disfrazó de técnico de mantenimiento para acceder a la casa donde residía la pequeña Mary Summers, de 12 años de edad, y allí intentó abusar de ella. Los gritos de la menor alertaron a los vecinos, y el agresor tuvo que emprender la huida en tranvía. Horas después fue detenido y trasladado nuevamente a Napa. Allí permaneció 4 años hasta su liberación, en 1925. A partir de ese momento, Earl se dedicó a recorrer Estados Unidos y Canadá en busca de víctimas con las que saciar sus impulsos lascivos. El perfil de las mujeres era similar en todos los casos: personas de mediana edad, propietarias de una casa de huéspedes o vivienda particular, que alquilaban habitaciones libres a nuevos inquilinos. Y en cuanto al modus operandi, sucedía exactamente lo mismo. Earl acudía a estos inmuebles con el pretexto de alquilar una habitación que previamente se había anunciado en algún periódico local o que había visto en algún cartel, y entonces las atacaba por sorpresa. Para cometer el engaño fueron cruciales 2 cosas: su especial encanto personal con las mujeres y su maestría en teología cristiana. Por eso ninguna de las víctimas desconfió jamás de él. Durante las agresiones, además de abusar con ferocidad, el joven golpeaba brutalmente, para acto seguido estrangular con una cuerda hasta terminar, incrustándola en la carne del cuello. Esta especie de firma le sirvió a la policía para trazar un perfil físico del supuesto autor. Tenía que ser muy fornido. Una vez cometidos los crímenes, Earl escondía los cuerpos debajo de las camas, en hornos, armarios o baúles, y procedía a robar las pertenencias de las víctimas, tales como joyas o prendas de ropa. Luego huía de estado en estado, incluso cruzar la frontera con Canadá, y vendía los objetos robados en casas de empeño y joyerías. Durante su cruzada, que comenzó a finales de 1925 y concluyó el 10 de junio de 1927, el criminal terminó a una veintena de mujeres, es decir, perpetró un crimen cada 3 semanas. Ese era su promedio. Así recorrió las ciudades de San Francisco, Portland, Oregon, Iowa, Chicago, Kansas City, Missouri y Nueva York, hasta llegar a la localidad canadiense de Winnipeg. Además de las evidencias encontradas en las escenas de los crímenes, la declaración de los testigos también ayudó a cazar al considerado el primer criminal en serie íntimo en la historia de los Estados Unidos del siglo XX. Los testimonios coincidían en que se trataba de un varón de unos 30 años de edad, de 1,70 m, moreno y de tez muy oscura, fornido y con brazos largos y manos grandes. Ante el acúmulo de crímenes en distintos estados, las autoridades de Portland emitieron un comunicado para avisar a la ciudadanía del peligro que corrían, especialmente el género femenino. No muestre sus casas o habitaciones en alquiler mientras esté sola. Si es necesario, llame a un policía para que la acompañe. Crímenes como estos deben prevenirse y podrían haberse prevenido si las mujeres hubieran sido más cuidadosas. No deseamos alarmar indebidamente a la gente de Portland, pero no se puede negar que la situación es grave, decía el escrito. Como consecuencia, los medios de comunicación de todo el país empezaron a cubrir lo ocurrido y bautizaron al autor como Gorilla Killer o The Dark Strangler. Todas las miradas se centraron en dar caza al depredador íntimo. Las 2 últimas víctimas de Earl fueron Lola Cowan, de 14 años de edad, a la que terminó el 8 de junio de 1927 y cuyo cuerpo escondió debajo de la cama de la habitación que tenía alquilada en una pensión, y Emily Patterson, a quien terminó en su propia casa y escondió bajo el catre de su hijo, después de abusar y cercenarla. Todas residían en Winnipeg. Los objetos robados en el domicilio de Emily y posteriormente vendidos en una casa de empeños fueron decisivos para seguir los pasos del sospechoso hasta la vivienda donde se alojaba. Allí descubrieron el cuerpo del adolescente y emitieron una orden de búsqueda y captura, con una recompensa de $1,500 para quien facilitase el paradero de Earl Nelson. Horas más tarde, varios ciudadanos alertaron de su ubicación próxima a la frontera con Estados Unidos. El asesino en serie pretendía regresar a Estados Unidos. El 16 de junio de 1927, el gorila fue detenido bajo la identidad de Virgin Wilson
en Dakota del Norte, pero una vez en el calabozo, el criminal se las ingenió para escapar en plena noche. Sin embargo, la huida no se prolongó mucho más. En esta ocasión, Earl cometió un error de bulto. Se subió sin saberlo a un tren repleto de policías procedentes de Winnipeg. Enseguida los agentes reconocieron al fugitivo, que fue arrestado y trasladado de inmediato a la capital de la provincia, de Manitoba. Allí, le tomaron las huellas dactilares y varias fotografías, y se envió la documentación a departamentos de policía de todo Estados Unidos. Tras la identificación positiva del sospechoso por parte de los testigos y la comprobación de que las marcas de sus dientes coincidían con las halladas en los cuerpos de las víctimas, se procedió a acusar a Earl Nelson de los crímenes, no solo de Lola o Emily, sino también de otras 20 mujeres más. Durante el primer interrogatorio, el estrangulador admitió todos los crímenes e incluso se jactó ante los periodistas apostados a las puertas de la comisaría. Solo termino a mis damas los sábados por la noche, una afirmación de la que se retractó posteriormente en el juicio. El 1 de noviembre de 1927, multitud de medios de comunicación de Canadá y de los Estados Unidos se desplazaron ante los juzgados de Winnipeg, en lo que fue el primer caso mediático de criminales en serie. 60 testigos declararon en contra de Earl Nelson, que ratificó su inocencia ante los miembros del jurado, pero de nada le sirvió. El gorila asesino fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a morir en la horca, días antes de su ejecución, efectuada el 13 de enero de 1928. Uno de los alguaciles de la cárcel explicaba a sus compañeros la última obsesión del estrangulador oscuro: recitar uno de los pasajes bíblicos del capítulo 23 del libro de los Proverbios, que decía: «Dame, hijo mío, tu corazón, y observen tus ojos mis caminos, porque fosa profunda es la ramera, y pozo angosto la extraña. Ciertamente ella está al acecho de la presa, y multiplica entre los hombres a los pérfidos». Quizá de lo que no se acordarse el funcionario en cuestión es que el preso probablemente concluía esta infame recital con un «Cuando despierte, aún volveré en busca de más», una promesa que, afortunadamente, jamás pudo cumplir. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olvides en compartir el video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos interesantes casos criminales. También comenta qué te pareció el video. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.